Buenas noches y bienvenidos a Las Cosas Como Son. Comenzamos nuestro programa de hoy con el almirante José Cueto, el almirante de situación de retiro, que es congresista de la bancada Honor y Democracia, que se ha fundado hace unas semanas con algunas personas que fueron obligadas a salir de la bancada de Renovación Popular en la que habían comenzado su actividad parlamentaria. Y por eso quisiera preguntarle en primer lugar, ¿cómo se siente esa nueva bancada más pequeña, pero más homogénea al mismo tiempo, excepto un quinto que les ha dado el número requerido, que viene más bien de la izquierda, ¿no? Y de otros horizontes? Sí, bueno, no sé si sea realmente de la izquierda. Buenas noches, ante todo, Fernando. Gracias por la invitación. Buenas noches, almirante y congresista José Cueto. No sé si sea realmente de Acuña un hombre de izquierda. No se ha definido. De origen pasó por una bancada y todo, ¿no? Bueno, él entró por APP. Pues, sí, ¿no? Pero luego cambió. Pues. Después cambió. Bueno, pero ahí estamos. Somos, digamos, más libres. Esa sería la palabra que usaría, ¿no? Más independientes. Somos independientes. Mantenemos la misma línea, ¿no? Igual, viendo por todo lo que tiene que ver con la libertad, con la familia, con los valores que nosotros hemos defendido. Y seguimos usted que es una línea conservadora. Sí, claro. Sí, somos conservadores, de acuerdo. Definitivamente. Ahora, hablemos entonces de cosas políticas puntuales, que es una movida que hay en el Congreso para hacer una interpelación a los ministros de Educación y de la Mujer, a los que se consideran responsables por las violaciones masivas que han habido. No diría responsables, pero sí, digamos, que bajo la óptica política no han actuado en consecuencia a lo que el Congreso espera, o la ciudadanía en general espera, porque ha habido mucha crítica a raíz del conocimiento de estas violaciones que hubieron en Condorcanqui, ¿no? Entonces, la reacción, primero las declaraciones fueron terribles, y después no ha habido realmente un acercamiento del gobierno en general, y estas dos personas, la segunda sobre todo porque avaló lo que hizo la primera, o por lo menos fue lo que aparentemente sucedió. Ello ha tenido un rechazo mayoritario en el Congreso, ¿no? Y en consecuencia de ello ha tenido o tiene, he visto ya la moción de censura que se está pidiendo por las dos personas, ¿no? ¿Quién ha firmado usted o piensa firmarla? Yo, mira, esta es nueva de dos, pero sí me acuerdo haber firmado una solo del ministro de Educación, no de la mujer. Pero estoy de acuerdo que los dos deberían irse. Que los dos deberían no solamente ser interpelados, sino si no contestan bien, ser sometidos a una censura. Sí, de todas maneras. ¿No eso es hacer demasiados cambios en educación en particular? También en mujer ha habido numerosos cambios, ¿eh? Bueno, ¿en qué cartera? Bueno, sí, hay algunas que no han habido muchos cambios, pero... Defensa, por ejemplo, ¿está durando este señor? Está durando el general Astudillo. Bueno, bien por la cartera, ¿no? Porque no es una cartera en la cual se debe mover muchas cosas, sino se debe pelear justamente por un tema que nosotros estamos tratando de pelear y que me da mucha pena que observe el Ejecutivo, que es esta modificación del Decreto Legislativo 1133, que es la que trata de, digamos, mejorar las pensiones de los jóvenes, sobre todo, del 2013 para adelante. Pero bueno, es un tema que lo estamos manejando. ¿Pero no es crear esas diferencias entre las pensiones de los civiles y las de los militares? Es que... Porque ya tienen ustedes beneficios en relación a los otros funcionarios no armados, ¿no? Bueno, depende de la óptica con la cual tú los mires. ¿Ah, sí? Porque también, lógico, si vamos a hablar de diferencias, para hablar en el sector público, entre militares y civiles, ¿no? Nosotros no obedecemos a, digamos, no podemos desobedecer traslados, movimientos. No tenemos derecho ni siquiera a sindicalizar. Para hablarlo, ¿qué es lo que tiene el civil? Y ni hablar con el tema económico, ¿no? Es un régimen especial, reconocido por la institución, por la Constitución, perdón. Entonces, es una vida totalmente diferente. Yo, durante mis 40 años de servicio, jamás pude decir quiero o no quiero ir a tal sitio. En este momento o después. Yo, por ejemplo, a diferencia de mucha gente cree, yo nunca he salido al extranjero mientras estuve en el extranjero. No fui agregado naval, y no me quejo. Si estuvo un puesto en Washington. Retirado, no en actividad. ¿Retirado cuando fue a Washington? Claro. Pero fue nombrado... Yo salí de jefe de comando conjunto. Recuerdo muy bien por el incidente en López Meneses, ¿no? Bueno, esa fue la causa en el medio. Que nunca está claro, ¿no?
Bueno, sí, ya terminó el juicio y ¿Hubo alguna, sí, claro. alguna sanción se adoptó? Sí, a un ¿Contra grupo quién? de policías. ¿Contra quién? ¿Contra policías? Contra un grupo de policías. Porque Ya, nunca, se demostró que no tenía nada que ver. ¿Por qué entonces tuvo que dejar usted la jefatura del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas? Habría que preguntarles al presidente Humala. ¿Que se lo solicitó? Sí. Se lo solicitó que usted renuncie. Me solicitó la renuncia a través del ministro, que era el señor Cateriano, y por segunda vez en mi vida me piden la renuncia. Y le volví a mencionar que en las instituciones armadas no se renuncia. El presidente, estamos hablando de esa época, tiene siempre la potestad de simplemente con una resolución dar por concluida el servicio si no se va. De acuerdo. Puesto que estamos hablando sobre temas militares mezclados con políticos, permítame preguntarle algo. Usted ha sido de los más duros sobre la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sugiriendo que el Perú se podría retirar y tomar el mal camino de Nicaragua y Venezuela. Pero yo quería preguntarle, la Marina de Guerra O de Estados Unidos. participa, no, nunca entró, ¿no? Nunca se retiró. Nunca se retiró. Nunca entró. Sí. Ahora, la Marina participa en operaciones navales internacionales, Sí. UNITAS, ¿no? UNITAS. Varias, ¿sabes? No solo Sí, UNITAS, por lo pronto. RIMPAC. Pero sobre varias. todo UNITAS porque hay la Marina norteamericana Sí. que forma parte. RIMPAC también. Hay un pacto ahí de cómo se hacen las cosas, hay un acuerdo, hay una tecnología que se adopta, que es la tecnología norteamericana, no vamos a usar material de otros países, ¿no? Ya. Pero una vez que uno libremente acepta que la Marina forme parte de ejercicios comunes con otras marinas, tienes que aceptar las reglas de juego, ¿no? Sí, y las No sé aceptamos. usted, ya, ¿por qué esta misma aceptación de cosas que voluntariamente ha adoptado usted no se aplica también para el campo civil? A ver, hemos decidido firmar el tratado y hemos decidido aceptar la competencia jurisdiccional de la Corte Interamericana. ¿Por qué tendríamos que retirarnos porque no nos gusta una u otra decisión A que ver, se toma? hay una gran diferencia, Fernando, porque las marinas, en general, trabajamos en el campo operativo interactuando, interoperando, en bien del entrenamiento, de la formación, de la capacitación, de la transferencia de tecnología. Lo otro es un acuerdo, ¿no?, hecho en las sedes supranacionales, en las cuales los países voluntariamente acceden. Adhieren, como nosotros. ¿No? Se adhieren como nosotros en algún momento. Acuérdate que en un momento, a pesar de que no le guste, el Perú se retiró de la aplicación Fujimori y inmediatamente después, cuando el señor Toledo, me parece, canceló eso y seguimos. Pero ahí no hay como en el tema técnico, no hay, por lo menos desde mi punto de vista y es mi posición personal, no hay ningún tipo de transferencia de conocimiento, ¿no? Porque lo que hacen... ¿Cómo no? Porque observamos todo lo que afecta a la democracia déjame de terminar, otros países para no incurrir déjame en terminar. Sí. Lo que sucede es que estas cortes supranacionales, con el devenir del tiempo, desde los años 50 o 60 en que uno se adhirió, han ido, repito, vuelvo a poner mi posición personal, han ido devariando a uno y otro lado con diferentes sesgos que nosotros no compartimos. Yo he sido testigo, porque en estos 2 años que estuve justamente en la OEA, pude participar de muchas de las sesiones que llevaba la Corte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y he visto, y he sido presencial, y he tenido la frustración de no poder participar, porque yo era una persona que no podía participar. Y he visto cómo la mayoría de entidades pro derechos humanos, con un sesgo ideológico muy radical para mi punto de vista, han estado ahí defendiendo, satanizando a las Fuerzas Armadas, sobre todo en el periodo del terrorismo que vivimos en el país, sobre pretexto de los derechos humanos. Pero ¿por qué sobre pretexto? Porque si hay víctimas de personas que han sido asesinadas... me hubiera encantado estar ahí presente cuando de repente las masacres que hizo Sendero Luminoso al inicio, matando pueblos, también hubieran sido motivo de un enfrentamiento, si queda legal, entre el Estado peruano. Pero no es una corte penal, pues, es los estados. Pero es lo mismo, pero Fernando. No son actores privados como es el terrorismo. Son los estados. Es una corte sobre derechos humanos bajo responsabilidad de los estados. Pero hay una gran diferencia. Esta corte, la comisión y la corte, van siempre en contra de los estados.
Entonces, como el Sendero Luminoso... No, contra no, a favor de que los estados respeten mejor los derechos humanos y garanticen los derechos humanos. Todos los casos son contra el Estado peruano. Todos. No, porque el Estado peruano, ya ese gobierno en ese momento, son los que tienen la potestad del empleo de la fuerza, vía las Fuerzas Armadas y policiales. A mí lo que me llama la atención es que yo recuerdo haber conversado, usted era muy joven en la época, con su colega Jorge Parodi, que fue el ministro de Marina, claro, señor. que es el que firmó en el año 79 la adhesión del Perú. Y yo le pregunté, ¿usted no cree que hayan en el futuro algunos marinos nacionalistas? No, pero saben usted, pero en fin, parece que es el caso, que se quieran retirar, no creo. La Marina sabe que tiene interés de estar presente en la escena internacional y jugar el rol que le concede al Perú. Eso fue lo que me contestó. Pero eso no ha cambiado, Fernando. Pero si usted se quiere retirar... Pero nosotros como Marina defendemos los derechos humanos. Lo que no estamos de acuerdo, por lo menos, y repito mi posición, y de muchos que comulgan con esto, es de que estas cosas se vean solamente desde un lado, desde una óptica que no se comparte desde las Pero no es una Armadas. óptica, porque hay un procurador y hay una defensa que el Estado peruano hace de sus derechos y de su oposición. Te voy a dar un dato Siempre es para así. que veas que eso del procurador muchas veces no funciona. Yo tuve la oportunidad cuando estuve allá de ver varios casos. En muchos de esos, el gobierno de la época, cuando estuve allá... Se allanaba. No, ni siquiera mandaban al procurador. Ni siquiera. Una vez recibí a la doctora, ahorita me voy a acordar, Príncipe, que fue procuradora. Y ella me contó, tuvo que sufrir para que el gobierno la enviara a defender un caso. Y como ella, muchos de los procuradores del Estado no iban, no había el interés. Y entonces decía yo, ¿para qué vienen acá? No había el interés del Estado, del gobierno de esa época, mejor dicho, para defender los fueros nacionales, defender a sus Pero fuerzas ¿por qué no armadas y se policiales. mejora eso en vez de sugerir que debemos retirarnos? Porque usted forma parte de esa corriente que está, digamos, encaminando a que se tome esa decisión. Y mientras no se cambien estos sesgos, Fernando, yo seguiré en esta posición. Se ha elegido a un señor como Borea, que está más cerca de sus posiciones, ahora es un juez. Y esperemos, porque yo he escuchado las declaraciones del canciller. Pero no todos tienen que pensar igual. Y no. Pero tampoco puede ser exageradamente cerrado hacia un lado, y lo hemos vivido durante muchos años, después de la época del terrorismo, que casi todo era en pro de los terroristas. No era en pro, eran a favor de las víctimas de supuestos asesinatos, incluso masacres. Yo le he visto, cometieron, Fernando, ¿no? Sí. Es lo que venden, esa es la narrativa que venden. Y lo que uno ve en las audiencias, es lo que uno lee en las audiencias. Yo he estado en las audiencias, Fernando, y te puedo asegurar que eran la mayoría de los... Si no hay un procurador peruano, no se podrá defender. Pero los casos... Bueno, hablemos de otra cosa, entonces hemos comprendido el fondo de su pensamiento y no se alinea entonces con el almirante Parodi, quien firmó la adhesión en el año 79. Los tiempos van cambiando, Fernando. Yo estoy de acuerdo con lo que se hizo en ese momento, pero si estas entidades supranacionales van cambiando y van yendo hacia un sesgo que no se comparte por las Fuerzas Armadas del Orden, pues tenemos que cambiar también eso. Bueno, hablemos entonces de otro tema que le concierne como congresista y miembro de la comisión permanente que sesiona mañana. Sí. Hay una situación particular con el Contralor General Nelson Schack. Sí. El señor Schack ha sostenido que las cuentas de la señora presidenta Dina Boluarte no están claras. Por su parte, la presidenta ha sostenido que la Fiscalía ha buscado filtrar documentación sobre ella, se ha negado a hacer declaraciones y, por otra parte, al mismo tiempo, presenta una propuesta para que Schack sea reemplazado por un abogado, que no es un auditor, que no tiene experiencia como auditor. ¿Qué posición piensa usted tomar sobre este tema mañana que se aborde en la Comisión Permanente? Bueno, yo ahí te voy a dar una premisa. Yo me acabo de... mi bancada, digamos, me acaba de nombrar como miembro de la... porque tiene que ser multipartidaria. Entonces, yo voy a ser el miembro que va a estar en esta comisión para verla... Representando a su bancada. Representando a mi bancada en este grupo que el día de hoy se ha aprobado. Mañana se va a aprobar los nombres. Se van a constituir y creo que vamos a tener una semana para definir si o no este señor, creo que se apellida Aguilar, el abogado. Aguilar, efectivamente, Aguilar, un abogado que ha sido juez también, sí. Que ha sido juez y que efectivamente no tiene experiencia de auditoría. ¿Qué es lo que debería hacer? Yo siempre he dicho que, en mi opinión, lo que debería hacer el Ejecutivo, que me parece, alguna vez lo han hecho, es enviar una terna para que este grupo que se conforme en la Comisión Permanente
tenga pues 3 alternativas para poder evaluar a 3, pero enviaron a uno. Que rechazaron ustedes. Que se rechazó. ¿Por qué? ¿Recuerda? ¿Qué es lo que no les gustó del anterior candidato que presentó el gobierno? No estuve en ese grupo lo presidió el almirante Montoya, pero sé que estuvo bien peleado, porque estuvo ahí. Es más, si no me equivoco, el almirante Montoya es el que tuvo que definir. ¿No? ¿Preferiría que se quede el señor Schack? No, yo creo que siempre tiene que haber rotación en los cargos. Me parece, independientemente de los nombres, tiene que haber rotación en los cargos. Es bueno, ¿no? Sus razones tendrá la señora Presidente para poder enviar uno, después otro, y así podemos pasarnos todo el año. Yo sigo pensando que hubiera sido bueno que envíe una terna, ¿no? Para que la Junta que se va a conformar mañana... Se siente obligada a escoger a uno de los 3. La Junta, sí. El grupo que se va a conformar, sí. Claro, porque ahí tú tienes cómo evaluar. Acá lo vamos a tener que llamar, creo que es lo que se hace una serie de preguntas, todo el mundo toma una posición y después se vota. De acuerdo. Es muy rápido. Por otra parte, el Contralor General nos ha explicado acá en RPP que ha habido una decisión de recortar el presupuesto para el control concurrente de las intervenciones que hace la Contraloría. Mira, su opinión sobre el control concurrente general y de la manera como se ha aplicado al Perú. Sí, mira, yo fui uno de los que me parecía que debía aplicarse el control concurrente con una pequeña salvedad, que cuando está el auditor, para decir, en una obra, por decirte, haciendo el control concurrente, chequeando, diciendo, oye, esto está mal, corrija, es para evitar que después el control posterior descubra algo. Yo se lo dije al Contralor cuando estuvimos hablando, le dije, bueno, entonces, si yo soy parte de una entidad, porque encima le dan bastante plata, voy a estar haciendo el control concurrente para verificar que esta labor o esta obra salga de acuerdo a las normas, lo que sea, entonces yo también tengo que tener alguna responsabilidad. Eso no quieren hacer. Porque me decían, ¿cómo va a hacer eso? Cuando termine el contralor, el auditor que ha estado ahí acompañando la obra, que firme y diga, todo esto ha estado bien, y firma. Y si mañana más tarde, por el motivo que fuera, no es así, también lleva. Porque es fácil. Qué fácil es estar ahí, decir sí, no, pero no tiene ninguna responsabilidad. Y en todas estas cosas tiene que haber un tema de responsabilidad. Tengo entendido que esto del control concurrente no ha dado los resultados que se esperaban. ¿Por qué no? ¿En qué sentido no? Según el señor Schack, sí, bueno, pero él ha permitido ahorrar, según él, por eso digo, creo que 1.000 millones, ¿no? Bueno, es que el señor Schack nos tiene acostumbrados que cada vez que da una conferencia a decir que la corrupción son 25.000 millones, después 20.000 millones, después tantos miles, pero por lo menos lo que nos ha llegado a nosotros, yo no veo la comprobación de dónde salen esos 25.000 millones que habla, por decir, de la corrupción. De acuerdo. Tendría que haberlos. Permítame regresar ya para terminar a otro tema que tiene que ver con la Marina, que es el tema famoso de la isla en el río Amazonas, la isla Santa Rosa. ¿No? sé si usted ha estado en Ríos de la Selva. Sí, claro, yo he sido un año. ¿Dónde ha estado? ¿En qué parte? Yo he sido comandante general de la Amazonía. La Amazonía. El año 2018. Y recorrió el Amazonas desde el trapecio de Leticia. Por aire y por río. Ya. Ahora, ¿qué pasa con esas islas? Porque el problema parece que esas islas crecen y se acercan a tierras y pueden en este caso acercarse a tierra colombiana. ¿Cómo resolvemos el problema? Y te agradezco la pregunta, porque es bueno que el público entienda que las fronteras, a diferencia de la zona terrestre, incluidas en el mar, a pesar de que tuvimos un litigio hace muchos años, pero eso es por en la líneas, selva, claro, tú puedes hacer ¿cómo líneas, definir la línea? Sí. En la selva, cuando las fronteras se determinan por el talwell, o sea, la parte más baja del río, los ríos de la selva son meándricos. O sea, van variando, pasan 5 o 10 años y posiblemente un río hace un meandro de una forma y años después cambian y se mueven. Y esto no es una exclusividad o una cosa solamente para el río Amazonas. Y esto es lo que está pasando. Con los tiempos, con los años, esta línea que separa sobre, en este caso, el río Amazonas, el río Tumayo, el río Napo, cualquiera de estos ríos, el talwell se mueve. Pero en el caso particular de Santa Rosa, toda esta isla que proviene de la zona nuestra,
está totalmente bien determinada y está el Talweg acostado. Al oeste del Talweg. Así es. Pero si es que crece, porque hay más arena que se pega y va creciendo la isla, entramos más allá del Talweg. Mientras esté al oeste de la línea del Talweg, eso sigue siendo territorio Pero no ha llegado el momento de definir con coordenadas más, digamos, modernas, usar una tecnología más de geolocalización digital. Pero hay, se puede hacer. El tema, te vuelvo a decir, que es prácticamente una frontera viva. Cuando tú usas los ríos para que sea una delimitación, ¿no? Colombia al lado del Putumayo, Perú a este lado, llegan zonas donde el río puede cambiar, puede pasar 30, 40, 50 años, y ese cambio ahí puede crear una pequeña isla, y viene el tema de quién es la isla. Entonces, esas cosas se tienen que hacer siempre en estas comisiones que hay bilaterales, permanentemente. En vez de estar echando discursos en una reunión que estaba dirigida a la lucha contra la criminalidad. Así es. El tema no era fronteras. Y se tuvo que tocar ese tema. Y coyunturalmente estaba la Marina y está todavía, porque este año que se cumplen 50 años de las operaciones llamadas Bracolper, Brasil, Colombia y Perú, justo estábamos en la triple frontera. O sea, ahí hubo este desliz, creo yo, del señor el alcalde de Colombia, ¿no? Que ya fue corregido. No, funcionario de la Cancillería. De la Cancillería, más pero bien ya el alcalde de estaba preocupado. Leticia dijo, momentito, acá tenemos buena relación. Ahora, hay una deficiencia del Estado peruano, porque hay muchos habitantes peruanos de la isla que mandan a sus hijos a los hospitales del otro lado, a las escuelas al otro lado, no es y una eventualmente buscarán tener pasaporte. No es una exclusividad, desgraciadamente, lo tengo que decir, de la triple frontera. Es un problema de toda nuestra frontera, que es porosa por un lado y que efectivamente se ve en toda la frontera. Yo, por lado que he recorrido por los ríos, tú notas la diferencia. En cualquiera de los países limítrofes que tenemos, donde ves tú la población peruana y la población, sea brasilera o ecuatoriana o colombiana, en fin, una diferencia mejor atendida por el Estado. De lejos. Ya, entonces la población peruana que está ahí prefiere cruzar el río lado, y va, ¿no? Hay ciudades que tenemos en la frontera con Brasil donde hablan por... claro, Purús, ¿no? Yo justamente recuerdo que su predecesor, congresista Tubino, que era congresista por Ucayali y que viajó a Purús, presentó una visión bastante negra, porque no solamente que nuestros compatriotas de pueblos originarios de Ucayali tienen el pasaporte brasileño y hablan portugués, sino más quieren que su territorio también pase a ser brasileño. Es que esa es la falta de políticas de Estado. Acá estamos mal acostumbrados a tener políticas de gobierno. ¿Qué puede hacer usted como congresista para hacer frente a esta falta? Mira, dentro de la Comisión de Defensa que tendría que ver esto, ¿no? Podríamos inclusive sacar algún tipo de ley, porque las cosas no se arreglan con leyes. No, tienen que hacer compresiones. Los ríos no obedecen a la ley. No. Pero, y tampoco lo que la población quiera o no. Lo que se tiene que hacer es presionar al Ejecutivo para que primero las políticas de Estado orientadas al desarrollo de las fronteras, de nuestras poblaciones de frontera, reciban pues el apoyo que merecen. Y no tienen que ir muy allá, tienen que ver lo que pasa al otro lado. A usted como presidente de la Comisión de Inteligencia y como almirante retirado, que se tome este tema como un tema de su acción parlamentaria. Bueno, ustedes quieren que hayan interpelaciones y censuras, pero no propone a la señora presidenta que cambie ministros. No, sí, yo varias veces cuando pasó esto, lo primero que hice es que, primero que deberían renunciarlo ellos, y si no, se le pidió a la presidenta que tome acción y lo retire. No otros. ¿Está usted satisfecho con nosotros? No es que esté satisfecho, pero bueno, por lo menos creo yo que algunos ministros nuevos que han entrado desde, algunos meses, están por lo menos tratando de hacer mucho mejor las cosas. Muy bien, la próxima vez nos va a decir cuáles son esos que están tratando de hacer mejor las cosas y vamos a ver su opinión sobre esas políticas de Estado en esos sectores. Encantado. Ha sido